Existe un lugar en el mundo donde todavía se hallan campos de concentración destinados a castigar a la población Pelsapando. Hablamos de Corea del Norte, oficialmente República Popular Democrática de Corea. En este artículo te contamos la desgarradora historia de estos campos y de aquellos que han logrado escapar contra todo pronóstico con el fin de brindarnos su testimonio. ¿Qué es un campo de concentración? Un campo de concentración puede ser definido como un recinto rodeado de vallas que tiene como función la reclusión de prisioneros políticos o de guerra. Normalmente suele situarse en lugares apartados de los núcleos urbanos. ¿Cómo son los campos de concentración en Corea del Norte? En Corea del Norte se diferencian dos tipos de campos de internamiento. Uno de ellos es un campo de larga duración o Kyohwa-so, mientras que el otro son los campos de reeducación o Kwanli-so. ¿Qué diferencias existen entre ambos? En la práctica son pocas. En ambos lugares, los prisioneros están obligados a la realización de trabajos forzosos y las condiciones son bastante similares a un infierno. Sin embargo, los primeros están gestionados por el Departamento de Seguridad del Estado, mientras que los segundos lo están por el Ministerio de Seguridad Popular. No obstante, el régimen norcoreano tan solo admite la existencia de los primeros. Otras diferencias están basadas en el tipo de prisioneros que va a cada uno de estos campos. Mientras que en los primeros son encarcelados personas que han sido juzgadas en función de las leyes norcoreanas, con alguna que otra desaparición forzosa. En el segundo caso, habitan en él hasta 3 generaciones de familiares del infractor y están regidos por un sistema secreto de dudosa legalidad. Reglas de un campo de concentración norcoreano. No se puede intentar escapar. Cualquiera que intente huir de alguno de los campos norcoreanos será disparado al momento, y no solo él, sino también cualquier testigo de un escape que no lo haya reportado, y por supuesto, está prohibida toda reunión que tenga como fin el planificar o el intentar un escape. No hacer reuniones. Esta norma no permite las reuniones de más de 2 detenidos para elementos diferentes a los del trabajo, a no ser que un guardia lo haya aceptado por una razón concreta. No robar. Esta regla hace referencia a la prohibición de robo, de poseer armas, de esconder alimentos o algún otro elemento que dañe cualquiera de los materiales que son utilizados en el campo. Obedecer a los guardias de forma incondicional. Las instrucciones llevadas a cabo por los guardias deben ser en todo momento realizadas por parte de los prisioneros. Cualquiera que no demuestre una docilidad completa será inmediatamente disparado. Y, claro está, no se puede en ningún momento hablar mal de un guardia a sus espaldas, ni quejarse de él, ni de cualquiera de sus instrucciones. Cuando alguien se cruce con un guardia, debe inclinarse ante él. Vigilarse mutuamente. Cada prisionero debe estar muy pendiente de la conducta que tengan el resto de sus compañeros. En el caso de que algo pueda despertar cierta sospecha, se debe notificar de forma inmediata a un guardia. Cumplir con el trabajo. Dentro de estos lugares, el trabajo es entendido como una manera de lavar los pecados y de recompensar al Estado por el daño causado. Es por ello que los prisioneros deben cumplirlo sin rechistar. Todo aquel detenido que no lo cumpla o que sea negligente en su trabajo será disparado de forma inmediata. Cada detenido debe encargarse individualmente del cumplimiento de su propio trabajo. La cantidad de trabajo asignada por un guardia no puede ser cambiada en ningún momento. No mezclarse entre sexos. En caso de que exista algún tipo de contacto físico sin que haya sido previamente aprobado, las personas que lo hayan realizado serán disparadas de forma inmediata. Pero no solo es el contacto físico el que está prohibido, sino también cualquier tipo de conversación fuera del trabajo. Y, claro está, cosas tan simples como tomarse de la mano o dormir uno al lado del otro tampoco pueden realizarse. Arrepentirse de los errores. Todo aquel que no sea capaz de reconocer alguno de sus pecados, lo niegue o tenga otra opinión diferente sobre ellos, será disparado de forma inmediata. Cualquier pecado realizado debe ser reflexionado correctamente, y más aún los cometidos contra el país o la sociedad. Se disparará de inmediato en caso de desobediencia. Los guardias son los maestros de todos los prisioneros, y por lo tanto
deben rendirse en todo momento a ellos y a las leyes y normas que rigen el campo. El trabajo y la disciplina son la base de ello. Testimonios de supervivientes de campos norcoreanos. Se han podido recoger varios testimonios de supervivientes de campos de concentración norcoreanos huidos a Corea del Sur. Todos ellos coinciden en algunos elementos fundamentales que son la escasez de alimentos, la brutalidad de los trabajos forzados que están obligados a realizar y las pobres condiciones médicas que conducen a una fácil propagación de enfermedades. Se quiere destacar aquí el testimonio llevado a cabo por Shin Dong-hyuk, la única persona que, por el momento se conozca, que haya nacido en un campo de concentración norcoreano y haya conseguido escapar del país. Su historia fue escrita por el autor y periodista americano Blaine Harden en el año 2012. En esta se narra que Shin vivió en el campo 14. Se cree que existen un total de 16 campos de concentración en Corea del Norte hasta el año 2005, cuando a los 23 años de edad conseguiría escapar. Su primer recuerdo se basa en el asesinato de su madre y de su hermano por intentar escapar del campo. Nunca supo lo que era el cariño, ni de su madre, ni de su padre, ni de su hermano. Tampoco tenía amigos, porque la competencia entre los niños por su propia supervivencia era enorme. El lugar en el que vivía con su madre, a la que aún sigue despreciando y la que, también, vio como una competencia para su supervivencia, no tenía ni mesas, ni sillas, ni cama, ni agua corriente, y solo contaba con luz a ciertas horas del día. Este testimonio ayuda a conocer, de una mejor manera, cómo es la vida dentro de un campo de este país. La alimentación de la mayor parte de los reclusos se basaba en maíz, col y sal, por lo que se llegaba a rozar la hambruna más extrema. Los guardias contaban, en todo momento, con permiso para violarlos y abusar de ellos. Sus funciones allí se basaban en trabajar entre unas 12 y 15 horas diarias en los cultivos, las minas, cosiendo uniformes militares o produciendo cemento. Normalmente llegan a perder los dientes, sus huesos se debilitan y a los 40 años su cuerpo comienza a encorvarse. No tienen cosas básicas como son el jabón, calcetines o papel higiénico. Sus muertes normalmente se deben a enfermedades provocadas por la desnutrición en la que se encuentran y casi siempre sin llegar a cumplir los 50 años. En muchos casos, ni los propios prisioneros saben las razones por las que están allí, ya que en Corea del Norte los delitos cometidos por una persona se derivan a otras 3 generaciones más. Es decir, tú puedes estar en un campo así por una ilegalidad cometida por tu padre o tu abuelo. Este fue el caso de Shin Dong-hyuk. En una entrevista también realizada a TED por Blaine Harden, este cuenta la que define como la historia más triste que jamás haya escuchado, comenzando por la forma en la que Shin se vio obligado a ser testigo del asesinato de su madre y su hermano. Posteriormente, relata la soledad que él allí sentía sin conocer el significado de la palabra familia. Destaca la manera en la que Shin consideraba a este campo como su hogar, ya que era lo único que había conocido. Denuncia el hecho de que Corea del Norte continúe negando la existencia de esos campos que pueden ser, incluso, vistos a través de Google Maps existiendo, estos, durante más tiempo que los campos de concentración europeos, poniendo como ejemplo los utilizados por los nazis durante el Tercer Reich alemán, de 1933 a 1945. Posteriormente, define la manera en la que Shin tuvo sus primeros conocimientos del mundo fuera de ese campo, de que China existía o de que Corea del Sur también lo hacía eligiendo el salir de ese lugar para marcharse a esos destinos de los que le hablaban. Para ello, tuvo la suerte de no ser él el primero en tocar la valla que se encontraba electrificada, sino que, por el contrario, fue su compañero, el mismo que le había hablado sobre esos lugares a los que marcharse, el que se electrificó con ella. Shin no lo dudó y cruzó la verja saltando por encima del cuerpo de su compañero. A todo esto, él no sabía a dónde tenía que dirigirse debido a que sus conocimientos geográficos eran nulos. Sin embargo, tardó tan solo 30 días en descubrir cómo salir del país y dirigirse hacia China,
2 años después, vivía ya en California. Blaine habla de que, aunque físicamente es libre, psicológicamente no, y de que la razón por la que él decidió contar esto es porque cree que el conocimiento es siempre mejor que la ignorancia. Es posible encontrar también otro video basado en una entrevista realizada al propio Shin Dong-hyuk para la BBC News, en el cual, a pesar de no llegar ni a la duración de los 3 minutos y medio, se da un estremecedor testimonio de cómo Shin se vio obligado a delatar a su madre y a su hermano al escucharlos planear una fuga. Shin pensó que delatarlos era su deber provocando, con ello, que fueran ejecutados públicamente, estando él como testigo en la primera fila. La palabra que mejor dice definir su estancia en ese lugar es infierno. Desde que comenzó a vivir en Corea del Sur y empezó a entender lo que era tener una vida normal, el sentimiento de culpa por el daño causado a su familia fue cada vez mayor hasta que llegó a sobrepasarle. ¿Por qué razones es una persona enviada a un campo de concentración? La respuesta a esta pregunta es muy variada, debido a que son múltiples las razones que pueden llevar a una persona a terminar en un lugar como este. Entre ellas se encuentran la participación en reuniones sin autorización, las críticas al Estado, el poseer cualquier tipo de película, música o vídeo que sea calificado como decadente por parte del Estado y todas aquellas actividades consideradas hostiles o supersticiosas. Además, a todo esto hay que incluir cualquier tipo de desobediencia a las instrucciones de las agencias del Estado o la difusión de algún tipo de rumor que pueda conducir a una desconfianza hacia el Estado o hacia alguna de sus agencias. El no realizar una buena limpieza de los retratos de Kim Jong-il o de Kim Il-sung, cualquier intento de huir del país hacia la frontera con China, quedarse embarazada de un hombre chino, tararear una canción surcoreana o robar para comer son también razones que pueden hacer que acabes en uno de estos sombríos campos de trabajo. Aunque pueda parecer inverosímil para la mentalidad del mundo moderno, obedecer en todo momento a las autoridades del Estado sin ningún tipo de cuestionamiento constituye un deber inviolable para el conjunto de la población norcoreana. De lo contrario, se corre un grave riesgo de sufrir las consecuencias para el estas y su entorno más cercano. ¿Cuántas personas hay en estos campos de trabajo? El número de personas que se encuentran en estos campos se ha estimado en unas 70.000, si bien solo se trataría de meras aproximaciones debido al férreo secretismo de las autoridades norcoreanas. Naciones Unidas ha señalado que lo que en este campo sucede puede ser tildado de crimen contra la humanidad. El Ministerio de Exteriores norcoreano, por supuesto, niega todo esto. Gracias por unirte a este importante viaje a través de los campos de concentración en Corea del Norte. Recordemos siempre la importancia de la paz y los derechos. Hasta la próxima.